Vamos hasta el Congreso de la República. Nos acompaña esta noche la parlamentaria Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú Cambio Democrático. Congresista Bazán, bienvenida a RPP. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias. Congresista Bazán, están circulando en este momento hasta 2 documentos de censura a 2 ministros, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. ¿Cómo observa esta situación? Mire, sin duda esto también ocurre luego de un cambio de gabinete en donde han salido varios ministerios, y siempre hemos dicho que estos cambios no deben responder a temas políticos, sino también a temas de gestión, pese a que en algunos casos resulte la verdad urgente, ¿no? En el caso del Ministerio de Defensa, creo que está muy claro lo que se ha expuesto, y en particular, habiendo escuchado la interpelación, no ha habido una respuesta clara. Existen, además de los responsables que tienen que hallarse detrás de los asesinatos y de las muertes de nuestros representantes de las fuerzas del orden, también, por supuesto, responsabilidades en cuanto al manejo de la situación del Braem y otras zonas problemáticas de nuestro país. Existe no solamente el tema del narcotráfico, sino que también existen diversas mafias, existe corrupción, y no sentimos que haya un ministerio que en estos momentos haya liderado algo que además viene siendo arrastrado por muchísimo tiempo. En el caso de Energía y Minas, entiendo que es más un tema político. Yo no he podido tener acceso todavía a la moción de interpelación completa, y entiendo que ya se están adelantando censuras, pero sí creo que le toca al gobierno rendir cuentas, porque basta de solo criticar a quienes los critican, sino también a decir qué se está haciendo, y de eso tienen poco, ¿no? Para usted, Jorge Chávez, ¿debe renunciar al cargo? ¿Debe ser censurado? Mire, yo apostaría a que sí. Entiendo que hay opiniones divididas, porque muchas veces cuando se habla de una censura o cuando se habla de una renuncia, inmediatamente se piensa en quién vendrá después. Y a veces uno está acostumbrado, como ciudadanos de repente me entenderán y sentirán mucha empatía detrás de la frase busquemos el mal menor. Pero lamentablemente en política hay un cansancio detrás de ese tipo de cálculos de quién vendrá después, será o no el mal menor, sino que en realidad cuando no hay un ministro que esté dando la talla, hay que optar por estos mecanismos para que se evidencie que además no solamente estamos hablando de temas menores, estamos hablando de vidas que podrían salvarse si es que tuviéramos una estrategia concreta, y eso es, creo, lo que ha faltado y lo que ameritaría, sí, como opinión personal lo digo, no como vocera, una salida del ministro, ¿no? Sin embargo, vuelve a preocupar este tema de la alta rotación de cargos ministeriales, ¿no? Vamos a terminar igual que con el expresidente Pedro Castillo, cambiando de ministros cada 2 o 3 meses. Mira, yo creo que eso responde a una debilidad institucional, pero además, y creo que eso se evidenció en la época del señor Castillo, había una debilidad detrás del partido que finalmente terminó rompiendo con el propio presidente, que debiera ser más bien su máximo representante. En el caso del gobierno actual con la señora Boluarte, más bien hay una sujeción, es decir, el Ejecutivo está supeditado también a la agenda que marca el Congreso de la República. En algunos casos es una agenda que, como he mencionado, tiene alguna justificación en un hecho atroz como el que hemos evidenciado, pero en otros casos simplemente es una agenda que responde a criterios políticos. Entonces, sin duda, hay una debilidad institucional. El congresista López, y creo que en esto sí estoy de acuerdo, ha mencionado que nos falta muchísimo por fortalecer, ¿no es cierto?, nuestra institucionalidad, y creo que ese es el gran problema que se está evidenciando detrás de todos estos cambios, ¿no? Y ya que hablamos de debilidades y fortalezas institucionales, ¿el Congreso de la República realmente tiene la legitimidad para investigar a la Junta Nacional de Justicia? Hay una investigación que ha sido planteada por la Comisión de Justicia de manera sumaria, 14 días. ¿Le parece correcto el camino? Mire, yo, para responder un poco la pregunta en 2 partes, yo no creo que el Congreso tenga legitimidad. Y más allá de si creo o no en las encuestas, creo que sí, este Congreso, esta gestión se ha ganado a pulso la indiferencia y el rechazo ya último de la mayoría de los peruanos y peruanas. Y en segundo lugar, más allá de si tiene o no legitimidad el Congreso, porque sin duda seguimos siendo congresistas y tenemos que seguir ejerciendo de alguna manera funciones, está muy mal planteada esta investigación, cuyo plan de trabajo, además de ser, si no me equivoco, de una cara, se acaba de aprobar, entiendo, hace poquísimo, ha sido aprobado incluso con reserva, porque se dijo que se iba a detallar, cosa que no se ha hecho hasta la fecha, e incluso no se ha planteado el discutir qué es una falta grave.
se está planteando investigar a toda la Junta Nacional de Justicia, que es la responsable y la encargada de designar, fiscalizar jueces, fiscales, que por supuesto también entra a tallar en la decisión de nuestros representantes en los organismos electorales, es decir, no hay institución, creo, que tenga menos importancia que esta, o más importancia, perdón, que esta, y se está planteando hacerlo sin definir qué es una falta grave, cosa de la que ya se les acusa. Falta grave, por ejemplo, y se usa el antecedente de lo que ocurrió con los famosos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, fue cuando escuchábamos a un señor Inostroza hablar de negociar una sentencia en donde se mencionaba desflorar a una menor. Imagínense la gravedad cuando escuchamos cosas así. Pero en esta moción, en esta investigación y en el plan de trabajo que ha aprobado y que busca seguir adelante la Comisión de Justicia, no se especifica y no hay ningún indicio, ni falta grave, ni definición de falta grave por sobre lo que se está acusando. Se está diciendo que hubo una filtración, pero no hay evidencias de que se haya filtrado nada de la información del trabajo de la Junta. Yo creo que es más un tema político y, como ya hemos denunciado desde mi bancada, es un tema de copamiento institucional en donde saco y muevo a los funcionarios, un poco lo que vemos en los ministerios, pero ya en poderes autónomos. Y esta es la preocupación. El gobierno y el ejecutivo puede ser un poder que finalmente responde a temas políticos, pero la Junta Nacional de Justicia es una institución que tiene y debe gozar de autonomía y que no puede estar siendo copada, cambiada, modificada, y cuyos magistrados o miembros no pueden estar siendo vetados por partidos políticos con intereses políticos, ¿no? De hecho, la sesión de la Comisión de Justicia programada para mañana ha sido suspendida, pero ya en esta sesión no se estaba citando a los integrantes, que son 7 de la Junta Nacional de Justicia, solamente a la congresista Patricia Chirinos. ¿Cree usted que, como advierten algunos, hay un peligro para el equilibrio de poderes con esta investigación? Totalmente, ya esta aprobación, nada más la aprobación de una investigación sumaria que además busca, porque prácticamente se ha fraseado en la moción de esta manera, busca destituir, ¿no es cierto?, sacar a estos magistrados, es una vulneración primero a la autonomía de esta institución, que es la Junta Nacional de Justicia, y en segundo lugar es una violación flagrante a una institución que vela por la autonomía de todo el sistema de justicia al tener que mirar qué juez y qué fiscal es, digamos, idóneo para el cargo. Entonces, si se está queriendo intervenir en nuestro sistema de justicia, prácticamente se está queriendo intervenir a todo lo que sostenga nuestra democracia. Y recordemos que en el 2010 y en años anteriores, ya la población, en un momento distinto, por supuesto, de la configuración de la sociedad social, de las organizaciones sociales, marchó en contra de las repartijas, porque se evidenció que había una repartija dentro del Tribunal Constitucional, una repartija dentro del BCR, que son poderes, como yo menciono, ¿no?, o instituciones, perdón, autónomas, que tienen que ver con el sistema de justicia, que ven la constitucionalidad de la norma, es decir, técnicas, no políticas, y ahora, con lo de la Junta, yo creo que podemos nuevamente y lamentablemente resucitar esa famosa palabra de la repartija, cosa que no debiéramos permitir desde la sociedad civil, ¿no? Pero el Congreso tiene también una labor bastante importante relacionada con la delegación de facultades que ha pedido el Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo? Estamos hablando de un tema aquí relacionado con seguridad ciudadana, una de las preocupaciones más importantes de los peruanos. ¿Votaría a favor de la delegación de facultades? Mire, yo soy parte de por lo menos 2 comisiones que ha tenido que emitir opinión sobre la delegación de facultades. Una, por ejemplo, en materia agraria, soy parte de la Comisión Agraria. Otra, por ejemplo, en temas de vivienda y saneamiento, porque también se han pedido facultades para el tema de vivienda y saneamiento. Y no han enviado ni un solo insumo que realmente convenza el porqué de esta delegación. Es más, ellos piden, y creo que eso es importante que la población lo sepa, delegación de facultades para un plazo tan largo, si no me equivoco son como 160 días que ellos han pedido delegación de facultades, que es el mismo plazo en el que tranquilamente cualquier otro gobierno manda un proyecto de ley desde el Ejecutivo, ese proyecto de ley se discute en comisiones y se aprueba. Es decir, ¿cuál es la necesidad de delegar facultades para legislar cuando podemos legislar con el tiempo que ellos están pidiendo? Y sobre todo cuando son temas en los que no nos alcanzan insumos. Ejemplo, en la Comisión Agraria. Ellos quieren facultades para el tema de los fertilizantes. Recordarán ustedes y todos los peruanos la falta y la escasez o el alza de precio de los fertilizantes. Y no han enviado ninguna información de hacia qué tipo de fertilizantes, cómo se va a hacer, si simplemente se va a otorgar una subvención o un subsidio, y si no, ¿para qué están pidiendo, si ya han otorgado un subsidio, la delegación en esta materia? Igual,
mencionas el tema de seguridad ciudadana y hemos visto que además de la delegación hay proyectos de ley del Ejecutivo que no nos dicen absolutamente nada. Nos dicen, por ejemplo, que van a crear una nueva fuerza policial, ¿no es cierto?, para el tema de la seguridad, etcétera, pero que no va a formar parte de la carrera policial, que van a trabajar, no sé si a través de terceros o cómo se les va a contratar a estas personas, y que al no formar parte de la carrera además no van a tener la misma capacitación que un policía, que sigue, ¿no es cierto?, determinado estudio, determinada capacitación, determinado proceso. Entonces estos proyectos terminan, la verdad, siendo vacíos, siendo muy precarios. Creo que haríamos un trabajo mucho más rico con proyectos de ley y no con delegación de facultades. Personalmente, nuevamente, no estoy por darle estas facultades a un gobierno que además está con todos los ministros pendiendo de un hilo, ¿no?, por su gestión. Y en ese sentido, ya que habló usted de ministros, Vicente Romero parece estar bastante firme en la cartera del Interior, lo mismo que Jorge Chávez, a pesar de los cuestionamientos del Congreso. Se ha refrescado el gabinete ministerial. ¿Para usted deberían procederse a más cambios? Mire, para mí hay un tema de principios. Y esto empieza porque a la entrada de este gobierno se cometen de manera impune asesinatos a peruanos de manera flagrante y que hasta el día de hoy no se están investigando como corresponde. Independientemente de quiénes sean, las vidas de estas personas, y por supuesto que sus familiares y deudos merecen justicia, y hay responsables políticos que hasta el día de hoy están muy tranquilos y muy cómodos en una situación que para el Perú no es cómoda. Y la ha rechazado y la ha observado la comunidad internacional, que parece que para algunos temas, como cuando se quejaban del fraude del señor Castillo, iban a tocar las puertas, pero para otros temas rechazan y simplemente quieren hacer, digamos, la vista ciega. Entonces, yo sí considero que hay un tema de principio, hay un tema de justicia que ameritaría que esas dos carteras den un paso al costado ya. Sin embargo, entiendo que esa no es la voluntad del Congreso y que más bien han esperado a que haya otros temas políticos o de repente la oportunidad de incorporar a otros ministros de otras fuerzas políticas para que finalmente presionen, ¿no? Finalmente, ya que hablábamos de las movilizaciones dentro del pedido de delegación de facultades, se ha metido por ahí un tema bastante polémico que buscaría de una u otra manera sancionar incluso a medios de comunicación que, no sé si informen o hasta promuevan las manifestaciones. Desde su bancada, ¿cómo ve este punto específico, congresista Bazán? Mire, a mí me parece increíble porque además creo que aquí estamos en una misma línea de unidad. No solamente busca no sé si la palabra es censurar, pero en todo caso restringir la libertad de expresión en cuanto a medios, sino también la libertad de expresión de las propias autoridades. Porque en el fraseo del proyecto, de la propuesta, sale autoridades y medios de comunicación que busquen, y equipara dos cosas, que busquen instigar el delito del disturbio y que convoquen a marchas. Convocar una marcha no es infringir en un delito, y mucho menos el delito de disturbios, ¿no? Creo que varios congresistas de las fuerzas que proponen esto han participado de marchas, que las han llamado marchas por la paz o que las han llamado marchas por lo que fuere. Entonces no es equiparable una movilización con un delito. No es un delito, no es el delito de disturbio, no es ningún otro delito, es un derecho constitucional. Y que alguien quiera convocar o no, sea una persona de prensa, ¿no?, de repente va un poco con la línea de su medio, sea una autoridad que es oposición, es claramente no solamente una violación a la libertad de expresión, sino es mellar la democracia por la cual uno tiene la capacidad, la libertad y el derecho a disentir, a oponerse. Si prohibimos todas las formas de oposición, no tenemos una democracia. Convirtámonos en algo que muchos congresistas de derecha odian decir, que son, no sé, en una Cuba, ¿no es cierto?, de hace unas cuantas décadas, ¿no?, en un régimen de partido único, no lo sé. Porque ahí no hay oposición, ahí todo lo que dice el gobierno es lo que se hace, todo lo que dice la mayoría política es lo que se hace. Entonces, si realmente tenemos espíritu democrático, seamos de izquierda o seamos de derecha, necesitamos permitir, como en toda democracia, la oposición. Y la oposición se organiza en movilizaciones, se organiza en proyectos distintos, critica a través de los medios, fiscaliza, que es algo que los medios hacen. A veces se confunde que el medio fiscalice a que el medio esté en tu contra. El medio tiene derecho a investigar, tiene derecho a informar sobre una movilización, y creo que ahí hay una línea muy delgada que se está cruzando. Muy bien, congresista Bazán, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Buenas noches. A usted, muchas gracias, buenas noches.